Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del licenciado Carlos Álvarez. En breve conversaremos con él. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del licenciado Carlos Álvarez, quien es psicólogo. ¿Cómo se encuentra? Un placer tenerlo hoy en nuestro programa. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y me encuentro muy emocionado de esta experiencia. Me alegra muchísimo. Vamos a conocer primero a la persona un poquito. En el ámbito de estudiar, ¿por qué decidió irse por la psicología? Realmente mis motivos, aunque suenen un poco, digamos, cliché, alguien puede decir, yo lo que quería era, digamos, ayudar a la gente, cómo yo pudiera aportar mi granito de arena a hacer, digamos, la vida de las personas más fácil. Sí. Entonces, ese, digamos, fue mi mayor motivación a estudiar esta bonita carrera de psicología. Sí. ¿Pero tuvo algún familiar o es el primero en su familia que se fue por esa área? Realmente yo soy el primero que la ejerce ahora mismo, pero sí tengo más familiares. O sea que tiene como una ligera influencia. Como sí. Que eso se llega, como que nace en la casa a veces. Sí, se va puede por ser. Ahí. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante y realmente siento que todavía es como tabú, pero es necesario, que son sobre las terapias. ¿Me podría dar una definición más o menos de qué serían las terapias y cómo se pudieran dividir? Porque a veces pensamos que todo es lo mismo y quizás ni siquiera lo es. Bien, una terapia psicológica es ese proceso en el que un profesional de la salud mental te ayuda a comprender y solucionar problemas de tipo emocional, comportamental o de relación. Hay muchísimos tipos de terapia como la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, la terapia psicodinámica. Si me pongo a mencionarlas todas, no acabamos. No acaba nunca. Pero sí, hay bastantes y digamos la elección de cada terapia depende mucho de la necesidad, digamos, del individuo y de la naturaleza del problema que lo trae a consulta. Sí, ¿y cómo más o menos se pueden identificar por qué camino recorrer con un individuo cuando le llega? ¿Hay algunos test que se hacen o pruebas que esto le arroja lo que puede estar teniendo la persona en el momento? ¿O es más bien un asunto de su comportamiento? Sí, claro. Primero, cada terapeuta tiene, digamos, su enfoque, digamos, a qué escuela pertenece a nivel teórico. Y claro, hay pruebas psicométricas que son, digamos, que sirven para tener una idea de por dónde pudiera ser el diagnóstico. Digamos, si hablamos del nivel de depresión del individuo, hay pruebas que te pueden medir eso. Y no es necesariamente significa que lo que diga la prueba es eso. Sí es una guía bastante, digamos, ¿cómo lo digo? Es una guía acertada, pero no nos podemos llevar solamente de eso. Entiendo. ¿Cuál usted consideraría sería la importancia de las terapias? Porque a veces teníamos un tabú antes. Era como que las personas entendían que si voy a terapia estoy loco.
pero ya ha habido una apertura, gracias a Dios. Entonces, su práctica, ¿cuál usted entiende que es la importancia de que una persona reciba una terapia a tiempo? Bueno, una terapia psicológica es sumamente importante debido a que, digamos, si estamos pasando por un problema emocional, ayuda, digamos, a lo que es la calidad de vida, ayuda a lo que es la resolución de problemas. O sea, ese apoyo emocional que puede recibir una persona que está pasando por un tema complicado, la terapia realmente no es magia, claro que no, pero sí es algo que es como un antes y un después. Me imagino que tiene que tener un compromiso del paciente también para que funcione. Pero ¿no le ha pasado, por ejemplo, que hay personas que cuando van a la terapia ya a las 2 terapias se sienten bien, abandonan y entonces cuando vuelven en peor estado porque no tuvieron ese compromiso con la terapia? Sí, pero no solamente del paciente, digamos, la terapia es un compromiso tanto del terapeuta como del mismo paciente. Es un trabajo en equipo que no pasa en la primera sesión, no pasa en la segunda, digamos. El hecho de que esa persona haya tenido que acudir a un profesional no es porque hablamos de un problema sencillo que se va a solucionar en un mes o en 2 meses. Por lo que sí debe de tener paciencia y, digamos, cooperar en el ¿Cuáles proceso. serían los beneficios más importantes que tendría el recibir terapia en un individuo? Me mencionó lo de mejorar la calidad de vida, pero me imagino que hay otras más. Sí, claro. Digamos, como beneficios que hay en la terapia, podemos tener la resolución de problemas de una forma más clara, puede también un mejoramiento en la gestión del estrés, en las relaciones interpersonales, e incluso a nivel, digamos, de uno mismo, muy internamente, podemos hablar de una mejora en la autoestima, tal vez, yéndonos del lado de la autoestima, de esa valoración, de esa autoaceptación, por lo que, digamos, en muchos aspectos de la vida, la terapia puede aportar bastante. Sí, doctor, licenciado, perdón, la costumbre. Ahorita mencionó que hay diferentes tipos de terapia. ¿Cuáles son estos tipos y cómo más o menos identifica cuál es la más adecuada para una persona? Bueno, eso, digamos, cada escuela tiene su forma diferente de abordar. Hay algunas que, digamos, por la naturaleza del problema son mejores que otras, son más recomendadas. Yo les recomiendo a la gente que, digamos, teniendo en cuenta cuál es su problema, si puede investigar cuál es la mejor para, digamos, ese problema específico, lo haga y a partir de ahí pueda, digamos, tener una mejor elección de a qué terapeuta acudir, de acorde, digamos, al enfoque que ese terapeuta ofrece. Ahora mismo, ¿cuáles serían los casos que más se estarían presentando? ¿Ansiedad, estrés? ¿Cuáles son los más comunes realmente? Sí, definitivamente si hablamos de una población juvenil, adulta, sí el tema de la depresión, los temas de ansiedad son muy vistos. Digamos, todas esas motivos de consulta que se encuentran basados en la valoración, digamos, en todas esas cosas, se ve bastante, es muy común. Muchas personas lo normalizan y no van a terapia. Yo encuentro que ese es un grave error porque el hecho de, digamos, querer normalizar esas cosas, al final eso no es, digamos, lo común. No digo que la vida sea perfecta tampoco, pero digamos un malestar emocional constante por muchos años o meses no es normal. Déjame ver si pongo un ejemplo. Soy una persona triste, todo el tiempo me siento deprimida, tengo un año diciendo, ay, estoy deprimida, me quedo en mi casa, no quiero trabajar. Me imagino que eso no puede ser normal. Yo puedo sentirme triste en algún momento porque supongo tengo la pérdida de alguien, pero entonces ya cuando tengo un tiempo, entonces ya sí tengo mi propia alerta de que necesito terapia. Sí, claro. Por ejemplo, las emociones, felicidad, la misma tristeza, son completamente normales y van a aparecer siempre. Ahora bien, con el mismo tema del duelo, el duelo, digamos, tiene un tiempo como estándar, por así decirlo. Ya yéndonos un poco teórico, cuando el duelo pasa de los 6 meses, ya hablamos de un duelo patológico. Entiendo. Por lo que sí, digamos, 6 meses, no que ya me sienta completamente normal, pero si todavía está, digamos, como así tan profunda en el hoyo por esa pérdida o lo que sea que esté pasando esa persona, sí sería bueno que reciba apoyo ya de un profesional que definitivamente lo va a ayudar bastante. Sí.
¿Por qué usted cree que se está normalizando a lo mejor que las personas se queden en no buscar ayuda o sea, y recibir terapia? Puede ser que, digamos, el miedo a esa nueva experiencia. Okay. Podemos hablar también como esa formación que pueden tener, digamos, con el tema de la terapia, ya que sí se ve muchas personas que no creen en eso. Entiendo. Eso puede afectar bastante también. ¿Y le ha llegado casos de personas que no creen en eso y ha tenido que enamorar, como quien dice, a esa persona para que crea? Sí, más que casos es, digamos, en el día a día, que uno con amistades o personas no tan cercanas, ajá, ha escuchado que hablan un poco negativo de la terapia. ¿Y cuáles serían, en medio de la terapia, me imagino que hay muchos patrones positivos que se consiguen con las personas y patrones negativos que cambian? ¿Cuáles serían más o menos estos que van cambiando? ¿O eso se identifica dependiendo de para qué sea dirigida la terapia? ¿Pudiera reformular la pregunta para entenderlo mejor? Me refiero, hay patrones que me imagino que las personas se modifican en las personas, en las depresivas, vamos a ponerlo. ¿Cuál sería ese cambio que tiene una persona luego de la terapia, si es depresiva, en su vida? Sí, digamos, se escucha mucho en la depresión cuando dicen que no soy suficiente, okay, es mi culpa. También se escucha bastante, digamos, ¿cómo lo digo? Como que esa autovaloración muy negativa, como esa percepción de que yo no puedo. Entiendo. La depresión se enfoca mucho en los temas del pasado. Como esa persona, digamos, se queda en el pasado, entonces ya cuando tenemos yéndonos un poco ya también teórico, esa reestructuración cognitiva donde tomamos esos pensamientos negativos para cambiar esa percepción y la persona, digamos, pueda pensar mejor, sí hace un cambio bastante. Entiendo. Ya que la depresión afecta la personalidad de la persona completamente. Sí, y justo eso va con la próxima pregunta que le voy a hacer. Me imagino que a veces tiene que acompañar al personal médico y hasta un psiquiatra en los trabajos de la conducta de la persona. ¿Cuál es la parte de ustedes cuando se integran a ese trabajo multidisciplinario? Ese trabajo multidisciplinario es un completo trabajo en equipo y si, digamos, esa conexión dentro del equipo, la terapia o todo el trabajo, mejor dicho, no va a funcionar. Por lo que en el psicólogo en eso es, digamos, esa compañía, ese apoyo emocional al paciente que afecta tanto en en la creencia del mismo paciente sobre su tratamiento, el mismo, digamos, esfuerzo de que esa persona tome su medicamento en caso de necesitarlo. Si hay un psiquiatra, es muy probable que sí tenga una rutina de medicamentos. Por lo que, digamos, gran trabajo del psicólogo es mantener esa motivación del paciente a que quiera seguir con su tratamiento y que quiera seguir, digamos, luchando por el bienestar de su vida. Muchas personas se confunden sobre si ir al psiquiatra o si ir a un psicólogo. ¿Cuál sería la parte que le corresponde al psiquiatra y cuál sería la parte que le corresponde al psicólogo para que la población lo entienda y pueda identificar cuándo uno o cuándo el otro? Normalmente el psiquiatra se enfoca mucho en un enfoque, digamos, biológico, es decir, médico, mientras que el psicólogo se enfoca, digamos, en eso cognitivo, en lo emocional. Entiendo. Pero realmente, como yo deseo formarme y como entiendo que todo profesional de la salud mental debe formarse, es un enfoque que integre tanto lo biológico como lo emocional y también incluyendo el aspecto social. Pero sí, digamos, el psiquiatra tiene, digamos, ese conocimiento más de los medicamentos, ese biológico, el psicólogo digamos, como dije, emocionalmente, pero al final del día ambos deben compartir el conocimiento porque el psicólogo debe de saber, digamos, qué están trabajando con el psiquiatra y viceversa. Me imagino que entonces a veces se encontrará situaciones donde a lo mejor el paciente tenga una descompensación de alguna hormona y eso le produce entonces la situación y entonces ahí trabajan los dos. Claro. Y en el acompañamiento que tiene que hacer como psicólogo, ¿cuál sería? El identificar que esa persona sepa vivir con esa descompensación y darle herramientas para mejorar su calidad de vida.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que no todo problema biológico en el ser humano se debe a un tema biológico. También está el tema emocional, como por ejemplo una hipertensión, digamos, un brote de espinillas, por ejemplo. No necesariamente hablamos de que hubo una infección o algo, puede haber un tema completamente psicológico, sino si hablamos, por ejemplo, del estrés. Sí. Por lo que parte del psicólogo también es identificar qué componente emocional puede estar afectando la condición del paciente. Sí, me imagino que también en su consulta tiene que recibir muchos adolescentes, porque venimos en un vaivén de hormonal, donde hay una identificación y se habla mucho de la autoestima. ¿De qué forma ayuda el psicólogo a trabajar con terapia esta parte de la autoestima en las personas, sobre todo cuando tienen estos vaivenes de su percepción? Sí, una de las principales áreas que se trabaja cuando hablamos de autoestima es la confianza en uno mismo, en poder, digamos, seguir adelante ante todos esos desafíos. Y también con esa confianza, había mencionado antes el tema de la autovaloración, esa también autoaceptación de que me acepto como soy, como dije, la valoración de que yo, digamos, no me veo como alguien menor, sino yo me veo como alguien suficiente. Sí. Entonces, todas esas, si lo generalizamos, todo ese tema de la percepción de uno mismo es lo que se trabaja con la autoestima. Sí. También ahorita mencionó algo, bueno, mencionando el tema de los psiquiatras. Generalmente cuando hablamos de terapia pensamos que tenemos que tener algún trastorno psicológico ya identificado. ¿Necesariamente tiene que haber un trastorno psicológico para necesitar terapia o yo puedo necesitarla, cualquiera la puede necesitar? Eso digamos, del mito que existe de que las terapias son solamente para personas que tienen un trastorno grave o que están locas, eso es completamente falso. Yo entiendo que la terapia puede servir para cualquier persona que tenga un problema emocional. Y si lo llevamos a algo más amplio, la terapia puede servir para cualquier persona que necesite simplemente apoyo emocional o que quiera crecimiento personal. Desde su práctica, ¿usted no entiende que luego de la pandemia ha habido como una apertura, que se habla como más sano de la parte psicológica y de la parte de ve a terapia, atiéndelo? Porque realmente en la pandemia hubo un boom de personas que la necesitaban. ¿Eso lo ha podido identificar en su práctica? Sí, con el tema de la pandemia se ha notado que hay una necesidad, como usted mencionó, por lo que las personas están más abiertas a, digamos, recibir esa ayuda, como también, ¿cómo lo digo? Como también ha habido más apego a no ir, miedo. Sí, como más esa valentía. Ya gracias se han empoderado. Sí. La palabra favorita de todo el mundo, sí, empoderamiento. Porque hay un punto que, digamos, el paciente no se quiere sentir como está. Exacto. Por lo que debe, digamos, impulsarse a querer ese cambio. Sí, claro. Esa es una de las cosas incluso más admirables del paciente. Primero, identificar un problema que tiene y más, digamos, ¿cómo lo digo? Enorgullecente. Enorgullecencia. Es, digamos, que ya está tomando acción para ir a terapia. Sí. Y de todas las situaciones psicológicas que se pueden presentar, porque no me gusta decir trastorno, ¿cuál es la más común que se está presentando? ¿Estrés, ansiedad? ¿Cuál es como el talón de Aquiles ahora mismo? Sí, digamos ese tema de estrés, ya que muchas personas no se sienten como, digamos, capaces de digamos, enfrentar ese desafío. Entonces van muchas veces a orientarse, porque no sienten que pueden con eso. Sí, aparte del mito de que para recibir terapia hay que estar loco, tampoco me gusta utilizar la palabra. Hay otros mitos que existen en la psicología que siempre vienen los pacientes que son comunes. Sí, también hay un mito que es que la terapia es un proceso largo y costoso. El tema de la longitud depende mucho también del problema, porque obviamente hay problemas mucho más complejos que otros. Sí. Y ya obviamente cuando hablamos de un trastorno, que ya eso es algo más complejo, o sea, no un problema emocional mucho más grande,
Sí, obviamente pudiera ser largo, pero no significa que todos los procesos sean largos. Y con lo costoso, sí, evidentemente cada terapeuta tiene su precio, pero una solución que he visto mucho es las terapias a bajo costo. Okay. Esas terapias a bajo costo no significa que haya una menor calidad, porque eso es algo que un terapeuta completamente capaz ofrece como opción a personas de bajos recursos. De bajos recursos, sí. O que simplemente se le ha complicado seguir un proceso que puede ser costoso en algunos lugares. Sí. Pero digamos, para la terapia, eso de costoso, realmente hay solución. Entiendo. No se ha encontrado, porque lo he leído bastante, que no hay suficiente personal en el área de la salud mental para la demanda que está existiendo actualmente. ¿Eso es muy real? Realmente, ¿cómo le digo? Realmente veo que muchas personas también como se limitan a cómo acceder a eso. Sí hay muchas vías para recibir terapia, como está la forma presencial, está la forma online, que está con el tema de la pandemia creció bastante, sí, claro. Y todavía eso sigue siendo. Sí. Incluso vi recientemente que hay líneas de ayuda donde uno puede llamar. No es una terapia, pero sí es, digamos, una forma de buscar ayuda. Y a partir de ahí uno puede, digamos, orientarse o alinearse para seguir, digamos, un proceso terapéutico de así desearlo. Sí. Generalmente cuando una persona tiene algún tipo de trastorno, tiene algún tipo de situación psicológica, no se da cuenta. Más sin embargo, la familia sí ve las alertas. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son primero las alertas a las que hay que darle importancia? Más que un encierro en una habitación, que uno pueda decir, necesito sacar a esa persona de donde está y llevarla a recibir terapia. Bien, el tema de la terapia, digamos, tampoco es como algo que podemos obligarlo, porque incluso si esa persona, para estar en un consultorio donde no cree, no está de acuerdo, al final no va a poder seguir ningún proceso, porque no va a cooperar en lo absoluto. Sí, con el paciente, sí debemos ser, digamos, muy empáticos, escucharlo, porque más que, digamos, que nos vea como un enemigo, digamos, a la familia que lo están obligando, debe verlo como un aliado. O sea, hay que ver cómo la familia, trabajando en equipo, puede, digamos, darle la vuelta para motivar al individuo a ir a terapia. Sí. Y si va y tiene dudas sobre el proceso, lo mejor que puede hacer es expresar esas dudas con el mismo terapeuta y así pueden, digamos, trabajar en equipo para empezar un tratamiento. ¿Qué puede hacer la familia para darle un buen acompañamiento a una persona que tenga una situación psicológica? ¿Cuál es el apoyo que necesita de la familia? Si definimos todo eso en una sola palabra, sería empatía. Eso es, digamos, como el gran árbol. Sí. Ahora, ¿qué viene con esa empatía? Comprensión, escucha activa, digamos, demostrarle ese apoyo que siempre va a estar ahí y una gran cantidad de cosas. Pero en resumen es demostrarle a ese hijo, padre, madre, cualquier miembro familiar que no está solo. ¿Y qué pasa cuando esa persona se encuentra sola y no tiene esa familia y decide ir a terapia? ¿Cómo lo maneja para que no se sienta tan solo? Porque a veces encontramos personas que realmente nada más son ellos en el mundo. ¿Cómo siente más ese acompañamiento? En ese caso hace excepciones o tal vez hay terapias que sean en conjunto, donde conozca a otras personas que estén sufriendo de lo mismo. ¿Estas cosas existen? En terapia, digamos, existen algo que son los grupos de apoyo, que es cuando personas tienen un mismo problema, como por ejemplo las adicciones o el duelo de un familiar que haya fallecido. Digamos, toman esa terapia en conjunto y así, digamos, cada uno aporta de su historia, digamos, mismas herramientas, ese apoyo, para que nadie se sienta solo, como que demostrarle al paciente que hay personas que, digamos, que no son exactamente la misma historia, pero sí están pasando por cosas muy parecidas. Sí. Y así se crea, digamos, ese gran apoyo. Sí. ¿Qué tan importante es la relación
más allá de tú eres mi psicólogo que me escucha 45 minutos, una hora, no sé, más o menos, tan importante la empatía que se crea en esa primera consulta entre el paciente y el psicólogo. Bueno, la alianza terapéutica es sumamente importante. Digamos que eso es algo completamente fundamental para que el tratamiento funcione. Porque si no hay sintonía entre, digamos, ambos participantes, al final no va a pasar nada. Yo he escuchado casos de personas que ruedan mucho entre psicólogos, que si van a uno, van a otro, van a 10. Cuando le llega un paciente de ese tipo de cuadros, que ya ha ido a varios terapeutas, ¿usted evalúa más bien la relación terapéutica o que quizás el paciente sea el que tenga una inestabilidad en su conducta que no le permite quedarse en algún lado o no se quiere ayudar realmente? Digamos, eso es completamente normal, que digamos empiece con un terapeuta y que no me sentí a gusto y cambio de terapeuta, porque sí, obviamente hay personas con compatibilidad, hay personas que no. Que en esos casos hay que ser comprensivos. Si el paciente al final dice, mira, no creo que esté funcionando, y el terapeuta lo mejor que puede hacer es, digamos, en cualquier caso, referirlo a otro terapeuta donde se sienta más a gusto. Entiendo. Bueno, lastimosamente debemos ir a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta, ya que estamos hablando de eso. ¿Qué consideraciones debe tener una persona o cuáles elementos debe tener claro a la hora de elegir un terapeuta? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el licenciado Carlos Álvarez. Le decía, vamos a volver a la pregunta, ¿cuáles elementos debería considerar una persona o deben ser puntos importantes a la hora de seleccionar un terapeuta? Hay distintos factores que se deben tomar en cuenta. Primero, la disponibilidad, la experiencia, el enfoque que ese terapeuta lleva, el costo, la accesibilidad a ese terapeuta y lo más importante, la compatibilidad con ese terapeuta. Y también algo que digamos se puede hacer mucho es, digamos, esa opinión, ya sea de algún familiar que tal vez lo conozca, un amigo u otro profesional de la salud que se le puede preguntar. ¿Hay algunas veces que el paciente luego de que está dentro de la terapia puede tener algunas dudas con respecto al terapeuta? ¿Se las externan? ¿Se hacen cambios? ¿Cómo se manejan estas situaciones? Sí, claro que sí. Esas dudas, lo mejor que se puede hacer, creo que lo había mencionado anteriormente, es mencionarlas. Porque, digamos, si esa persona se queda con esas dudas, al final va a afectar el tratamiento. Sí. Es como cuando tengo un problema con cualquier persona, lo mejor que se puede hacer es comunicarlo y buscar una solución con el terapeuta. Y en el caso de que, digamos, las soluciones no funcionen, ya se toma tal vez una medida más drástica, si al final vemos que el tratamiento no va a funcionar. Sí. Pero siempre lo recomiendo, digamos, en absolutamente todo, la comunicación es sumamente importante. Te entiendo. ¿Cómo usted como terapeuta
Y una persona que está recibiendo el tratamiento pueden evaluar que realmente el tratamiento le está funcionando al paciente desde su perspectiva de psicólogo, y tanto el paciente que puede decir, bueno, sí me está funcionando o no, no me está funcionando. Hablando desde la perspectiva del paciente, lo primero que debe evaluarse es cómo se siente, o digamos, cómo yo era antes del proceso y después del proceso. Eso mismo se puede hacer con el terapeuta, ya que obviamente ya ese terapeuta tiene sus anotaciones y va haciendo, digamos, tomando en cuenta las cosas que se han mencionado, y se puede comparar como el antes y el después, como digamos yo antes me sentía de una forma con algún tema y ahora me siento de otra. Lo que sí, eso es lo mejor que se puede hacer. Sí. Después, cuando una persona está recibiendo la terapia, que generalmente uno piensa en que tengo que ir, sentarme, son 1 hora, 2 horas hablando con esa persona, ¿hay otras herramientas o otros recursos que ustedes utilizan como psicólogos para complementar la terapia de un paciente? Sí, hay muchas herramientas, como digamos ejercicios que uno le puede recomendar. Digamos esos digamos, motivaciones de iniciar nuevos hábitos. Eso es algo que se puede mencionar como para seguir manteniendo ese proceso. También uno perfectamente puede recomendar algún libro sobre el tema para que el mismo paciente se oriente más sobre su problema, conozca lo que le está pasando, y ese mismo libro puede darle hasta nuevas recomendaciones. Sí. Como también hay videos, esas charlas, que hay un presentador hablando sobre posiblemente ese problema, como digamos un presentador que hable de ansiedad, y de ese mismo video el paciente puede tomar una gran cantidad de enseñanzas. Sí. ¿Cómo es una terapia o un primer encuentro? ¿Cómo usted maneja eso? ¿Qué se hace en ese primer encuentro? Porque me imagino que mucha gente se tiene que estar cuestionando. ¿Ustedes hacen como un diagnóstico, como hacen los doctores cuando uno va al cardiólogo? ¿Se hace un diagnóstico? ¿O a lo mejor escuchamos? Ustedes escuchan solamente. ¿Qué se hace? Durante ese primer encuentro, lo más importante es crear esa conexión entre paciente y terapeuta, más que digamos de que salga con un diagnóstico. Entiendo. Porque incluso en una primera entrevista uno puede tener una idea, tal vez escuchando, pero no va a tener un diagnóstico. Eso, digamos, los diagnósticos cubren una gran cantidad de síntomas que no necesariamente se sacan en una primera entrevista. Sí. Licenciado, ¿cómo usted ve que va la psicología? O sea, ¿cuáles son los pasos que ve que está dando, la visión que está teniendo, cómo se va a implementar con estas tecnologías, con todo esto que estamos teniendo? Porque también, ahora mismo hasta manejamos un reguero de redes sociales, en las redes sociales cualquier coach, que quizás no tenga el estudio, sin ofenderlo, pero estudiar es estudiar, yo te ayudo para tal cosa, y quizás no sea necesariamente lo que una persona necesite. ¿Hacia dónde usted cree que se va moviendo todo esto? Bueno, con el tema de la psicología, hablando así general, se ha visto como un progreso de que las personas están más abiertas al tema de salud mental, las personas se están orientando más sobre lo que le está pasando, y más por eso, digamos, acceso a diferentes herramientas con el digamos, acceso a la tecnología. Con esa misma tecnología sí se ha visto lo que es la terapia en línea, que eso, digamos, conecta al mundo. Personas que por temas digamos, de por donde vive o de movilidad, han recibido terapia por algún dispositivo. Y eso también, un beneficio de ella es que ayuda con el tema del anonimato. Si la persona, digamos, no quiere, digamos, ir a un consultorio y que lo vean. Sí. Por lo que el futuro de la psicología con la tecnología es muy prometedor, e incluso muchas herramientas que, digamos, usa el terapeuta como el mismo paciente puede utilizar, están basados en la tecnología. ¿Y cómo manejaría un caso donde sí hay un trabajo multidisciplinario? ¿Se puede también manejar de esa misma forma, que sea online? O sea, que sea online, que sea más simplificado, que se mantenga más el anonimato. ¿Eso se pudiera lograr? Sí, se pudiera hacer. Digamos, si a la persona se le imposibilita poder moverse por alguna razón, sí, digamos, muchos terapeutas tienen ese acceso virtual o incluso domiciliario.
Y en el caso de que sean menores de edad, que me imagino que tiene que recibirlo, ¿cómo se maneja esto? ¿Tiene que ser con el consentimiento de los papás? ¿O un niño, por ejemplo, que quiera hablar puede tener acceso? ¿Cómo es esta situación? Sí, realmente con el tema de los niños se necesita consentimiento de los padres, ya que hablamos de un menor de edad. Sí. Por lo que sí, eso es necesario. Sí, y en la terapia de pareja, dígame cómo te maneja eso. Porque a veces siempre tenemos uno que está negado. Entonces me imagino que tiene que ser como que un poquito cuesta arriba esas situaciones. Sí, ya eso, digamos, también la pareja hablamos de dos personas, no podemos trabajar terapia de pareja si el otro está negado, pero sí, digamos, si aunque sea la persona está abierta, aunque no crea, porque pasa mucho el paciente que va y es a... Y que voy a complacerte, voy porque te quiero voy complacer. a complacer, o lo que va es como yo no creo en esto y se queda, pero va. Tratar de abrirlo o como también a trabajar con la persona que sí está dispuesta. Sí. Le iba a preguntar eso, no sé si lo van a acribillar por esta pregunta, pero tengo que hacerla. Cuando esas personas va la que está renuente a recibir la terapia y va la persona que está dispuesta a recibir la terapia. Al final, ¿quién necesita más la terapia? ¿El que está renuente o el que la quiere recibir? Bueno, en su experiencia. Digamos que el que la quiere recibir reconoce un problema, por lo que digamos está más abierto, tiene más, digamos, conocimiento de sí mismo, y reconoce y está abierto a trabajar el problema. Ahora, si hablamos de una persona que está completamente trancada en la idea de que no le pasa nada, que la culpa es del otro, si realmente es una persona con muchas frustraciones en el interior. Sí. De todas las situaciones psicológicas que se pueden presentar, ¿cuáles son las que se toman más tiempo de todas? Están esas personas que no reconocen el problema, como mencioné, porque es imposible, digamos, es imposible, digamos, que una persona se abra para trabajarlo si no acepta lo que está pasando. Y también lo más difícil son esos trastornos, esas pacientes que están afectados por trastornos y que no lo aceptan, porque muchas veces pasa que se encuentra un diagnóstico y la persona entra en una negación. Por lo que debemos trabajar en que esa persona digiera lo que le está pasando, termina aceptando lo que le está pasando y ya está abierto a iniciar un proceso. Hubo un tiempo en que tuvimos muchos adolescentes que tenían trastornos de bulimia, anorexia, porque estaban buscando esa identidad súper flaca y esas situaciones. ¿Eso ha mermado o se siguen presentando casos en adolescentes con este tipo de trastornos? Sí, realmente con los adolescentes, por un tema de que están, digamos, entrando poco a poco a esa vida de adultos sin serlo, a esos nuevos desafíos, se ve de todo. Pero sí con el tema del, digamos, los cambios físicos, de esa no aceptación a verse, sí se ve bastante. Y se va trabajando poco a poco. Y no está pasando también todo lo contrario de mucha sensibilidad y quizás falta de fortaleza, porque estamos como con una generación muy sensible, que hasta su nombre tiene, la generación cristal. Quizás esto no está haciendo que tengamos seres que no sean capaces de tener herramientas para enfrentar situaciones difíciles. Sí, definitivamente, porque con la generación de cristal lo que mayor se ve es el señalamiento de que la culpa es del otro. Por lo que sí. Y obviamente también es mucho más fácil hacer así que hacer así. Claro. Entonces, sí debemos, digamos, trabajar en ese abierto a que la persona pueda, digamos, señalarse más y pueda evaluarse sobre qué pudiera mejorar. ¿Y cómo se manejan estas situaciones de autoevaluación en una persona? ¿Cómo lo trabaja desde su consulta? Digamos, se trabaja mucho con el tema de mientras esa persona va hablando, cómo vamos viendo cómo podemos ir cambiando esa percepción. Porque al final del día, esas ideas negativas que se ven, hay que ir ajustándolas a positivas. Y digamos de ¿cómo lo dice? Autocrítica. Como autocrítica. Pero también eso es muy importante porque
cuando hay demasiada autocrítica, vemos lo que es la depresión. Exactamente, o sea, es como que tiene que haber una balanza. Sí, es simplemente transformar las cosas a una forma saludable. Sí, me imagino que como conseguir un nivel, porque es malo que el otro siempre tenga la culpa, pero también que tú también tengas la culpa. Sí, porque al final los excesos son malos. Exacto. Y en el caso de la identificación de la autoestima, ¿cómo saca a una persona de ese centro, por suponiendo yo me siento fea, y cómo me sacude? O sea, ¿cuáles serían esos mecanismos que hacen que identifique que eso está mal y que pueda cambiar eso? Porque imagino que tiene que ser bien engorroso ese camino. Sí, eso es, digamos, el lograr que esa persona cambie esa percepción es muy difícil, sí, no imposible. Es, digamos, es apoyar a esa persona en el sentido emocional, porque sí, definitivamente detrás de esa crítica, de ese no soy suficiente, hay, digamos, un tema emocional que es lo que provoca eso. Entiendo. Por lo que muchas veces hay que identificar de dónde está saliendo ese problema y trabajarlo desde la raíz. Eso también iba a preguntar, cuando una persona tiene algún trastorno psicológico, a veces el trastorno podemos tenerlo desde adentro, una descompensación, como estábamos hablando, pero a veces son causados externamente. ¿Cómo maneja cuando esas situaciones vienen de un factor externo? Ejemplo, tengo un papá que me dice todo el tiempo que soy bruta y ya yo me lo creo. ¿Cómo lo trabaja? Porque esa es una figura bien fuerte en una persona. Sí, es, digamos, si no hay acceso a ese hipotético papá, ya que obviamente el problema viene de externamente, sí es darle al paciente esas herramientas de que, digamos, de autorregular y de tener ese ciclo de que no soy suficiente, yo soy bruta. Eso también se hace en la terapia con acompañamientos de otras personas que están en otras situaciones, con la lectura del libro y todo eso. Sí, porque al final con todas esas vías para el paciente se logra orientar más, se logra, digamos, quitarse esa culpa y tiene más, como esa autocomprensión y propia empatía de consigo mismo. Sí. Yo imagino que en su práctica ha tenido un caso que ha sido el que más le ha impactado. Todos lo tenemos en la práctica. ¿Me podría hablar, sin mencionar a la persona, cuál ha sido ese caso que usted ha sentido como que dio lo mejor de sí, consiguió lo más bonito que podía de esa persona? Digamos, así como terapeuta bien joven, que lo soy, creo que se nota un poquito. Digamos, un caso que ha sido fuerte es como ese duelo de perder, de que ese paciente cree que lo perdió todo, porque digamos, con todo ese cambio de que perdí, digamos, a un pariente y a la vez perdí a mi perro y también perdí a mi pareja. Eso, digamos, cambio que se ha podido lograr de hace un tiempo para acá, de cómo esa persona pudo ver de que sí hay una vida después y que todo va mejorando a pesar de, digamos, todos esos desafíos. Desde su experiencia, ¿cuál entiende que son las situaciones más difíciles? Una persona que sufre, y más difícil de salir de ahí, una persona que sufra de ansiedad, una persona que sufra de estrés o superar un duelo. Bueno, digamos, estamos hablando de tres perspectivas, porque cuando hablamos de ansiedad es una persona que se enfoca mucho en lo que es el futuro, que es lo que viene. Cuando hablamos de estrés es mucho el tema del presente, de lo que me está pasando ahora y me siento estresado. Y cuando hablamos de duelo o tal vez depresión, que estamos relacionados, es una persona que se enfoca mucho en el pasado, en qué es ya lo que no puede cambiar. Entonces, son, digamos, muy diferentes, aunque se vean muy parecidos y muchas veces se involucran, que es otra cosa. Sí, porque pasa mucho el que se enfoca mucho en el pasado y que obviamente también está mirando al futuro, de que no lo voy a lograr. Exacto. Entonces, sí, una de las cosas más difíciles, pero a la vez es lo más común, son los temas enfocados en el pasado. Entiendo, esas son las situaciones más difíciles, Rojas. Sí, y también con eso del futuro, porque es una persona que no tiene, digamos, una confianza de que su vida va a mejorar. Es la ansiedad de que no sé si soy capaz. Sí. Entiendo. Desde el lugar en el que se encuentra, para una persona que quizás esté resistente a recibir una terapia, ¿qué usted le diría? Sin
caer en convencerlo, porque eso no lo hacemos, pero ¿qué le diría? Como si se lo dijera a un hermano. Bueno, con esos casos lo que hay es tener empatía y comprenderlo, o sea, darle, digamos, esa plataforma completamente cerrada y segura de, digamos, sus preocupaciones de por qué no cree e intentar, digamos, hacer esa reestructuración para que cambie la percepción, porque simplemente con cambiar la percepción de la persona de que tal vez ve todo como blanco o negro por el simple hecho de miedo, puede cambiar bastantes cosas. Sí. ¿Y cuál es el impacto que tienen las terapias a largo plazo en una persona? Las terapias, digamos, a largo plazo es, digamos, un cambio completamente si se lleva de forma correcta. Por ejemplo, en esa misma calidad de vida, como se ha reiterado bastante, como en esa autopercepción que tengo, cambia bastante. Con ese, digamos, esa capacidad de poder resolucionar problemas. Digamos, en resumen también como esas herramientas que ya yo voy a adquirir para cuando se me presenta un desafío, sentirme capaz de poder hacerlo. Digamos, ¿cómo lo digo? Como me crea esa armadura para poder enfrentarme lo que me venga adelante. ¿Y no le ha pasado que ha tenido pacientes que durante la terapia han tenido recaídas y quizás hayan tenido que bajar escalones? Me refiero, poniendo ejemplo, tengo depresión, me tranco, voy dando la terapia, voy saliendo, voy teniendo un estilo de vida, pasa un mes, pasa 2 meses, para el tercero vuelvo para atrás, me tranco nuevamente. ¿Cómo se maneja esto? Al final del día, con la depresión, y si hablamos así general, como todo, como todo desafío que hay que superar en la vida, no necesariamente hablamos de una línea recta, digamos, de cómo avanza, sino hablamos como de una ola que puede bajar y subir perfectamente. Pero lo más importante es demostrarle que a pesar de que la ola sube y baja, se sigue moviendo. Hay momentos que sí se va a sentir bien y hay momentos que sí se va a sentir mal, pero mientras, digamos, sigamos progresando, mientras logramos establecerle esa confianza de que al final del día todo se va a superar. Y hay hábitos que también, aparte de la terapia, pueden ayudar a la persona a mantenerse bien dentro de lo que cabe, no importa cuál sea la situación psicológica que tenga. Se refiere a cómo el terapeuta puede regular. No, el paciente, hábitos que pueda hacer. Tal vez ejercitarse, tal vez la alimentación, tal vez el consumo de alcohol no ayude, cigarrillo, porque tenemos como que elementos que pues, son favorables y otros no. ¿Esto realmente existe y cuáles son? Sí, claro. Uno de los elementos más importantes que muchas veces no se menciona es el tema de la alimentación. Una alimentación saludable ayuda a bastante a cómo me siento. También eso de los nuevos hábitos como, no sé, hacer ejercicio, meditación, eso, de salir, digamos, no sé, al parque o a cualquier otra cosa, sí ayuda bastante como a esa regulación, como la persona puede identificar, digamos, cómo sentirse mejor y, digamos, volverlo un hábito de su vida. Sí. O sea que la frase que el mal comido no piensa es real. Claro. Incluso cuando uno tiene hambre, lo que se pone de mal humor. Ciertamente. Pero ya yéndome a, digamos, más en serio, más que un tema de solo comer, como el comer saludable ayuda bastante y más de lo que uno cree. Sí. Si tuviera que decirle a alguna persona que necesita terapia, que lo haga, que dejen los mitos, ¿cómo le hiciera llegar ese mensaje? Yo diría que si esa persona tiene dudas, pero sí, digamos, cree internamente de que lo necesita, ya el hecho de, voy a reiterarlo, de que haya reconocido el problema es muy admirable, porque eso es una de las cosas más difíciles para, digamos, lograr un cambio, y ya lo hizo. Digamos, el hecho de que quiere hacer algo para, digamos, lograr ese cambio, también es muy admirable. Por lo que yo lo incito a que si ve el problema y quiere trabajar en él, pero tiene miedo, no, digamos,
apague esa llama y que luche por su vida si eso es lo que quiere. O sea, si al final del día esa persona quiere luchar por lo mejor, al final debe de hacerlo, porque al final, como dicen, el mundo es de las personas valientes. Claro. Y la vida definitivamente no es fácil, Sí. pero así es la vida. Sí. ¿Y cómo yo puedo identificar en mi casa, desde mi posición, que posiblemente esté padeciendo de una situación psicológica y necesito terapia? Me imagino que hay alertas. ¿Cuáles serían esas alertas? Bueno, el hecho de que, digamos, tengo un malestar emocional, de que no me siento bien por alguna razón, y digamos lo siento por un tiempo muy prolongado, como esa insatisfacción con algún aspecto de la vida o de la misma vida en sí, ya eso es algo que debe evaluarse, porque como dije, sentirse triste es normal, pero sentirse triste todo el tiempo definitivamente no lo es. También si, digamos, hubo un cambio, un nuevo desafío y no me siento capaz, necesito orientación, definitivamente eso es un motivo para ir a consulta. Como hay muchos motivos de consulta diferentes, se escuchan, cada paciente tiene uno diferente, porque al final la historia de cada paciente es diferente. Es una vida diferente. Por lo que, sí, esos son, digamos, hay muchos motivos, pero el hecho de que identifique como algo no me cuadra. Sí. Y si, digamos, no hago nada, no va a cambiar. Ya eso es algo que, digamos, entiendo que es como una alerta a que yo debería ir a buscar ayuda o déjame orientarme a ver cómo puedo superar esto. Entiendo. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero sí ahora tiene las redes para acá, para que dé sus redes, y si alguien desea contactarlo de la población, tiene ahora la pantalla. Bueno, mi teléfono celular es 849-220-9372. Repito, 849-220-9372. Bueno, ha sido un placer haberlo tenido hoy en nuestro programa. La verdad que nunca habíamos tocado el tema de las terapias, que en verdad siento que todavía existe un mito, todavía, y tenemos que abrir más a todo esto que está pasando en nuestro país. Lastimosamente se ha acabado el tiempo. Esto es todo en su programa de hoy, Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.